El 3 de febrero de 2012, en algún punto de Monterrey, Nuevo León, varios hombres armados interceptaron a Eric Garza. No hubo testigos que sobrevivieran para contar los detalles del momento exacto. Solo se sabe lo que la familia reconstruyó después, con los fragmentos que el miedo y el shock les permitieron juntar. Que Eric estaba con otros comerciantes, que los hombres llegaron con la frialdad característica de quienes hacen esto por rutina, y que cuando todo terminó, el primer tecladista de Bronco había desaparecido del mundo visible. Los captores llamaron a la familia. Pusieron un precio, un número enorme, pronunciado con la misma indiferencia con que se cotiza cualquier mercancía. La familia de Eric pagó. Esa misma noche, a las 10, entregaron el rescate, y los secuestradores prometieron lo que siempre prometen, que en 1 hora, máximo 2, lo dejarían libre. Las horas pasaron. 1, 2, 3, 4. El teléfono no volvió a sonar. La noche se fue convirtiendo en madrugada y la madrugada en amanecer, y Eric Garza seguía sin aparecer. 7 días después, la Agencia Estatal de Investigaciones encontró un cuerpo en un terreno baldío en la colonia Villas del Poniente. Un hombre de 56 años. Los ojos cubiertos con cinta adhesiva color gris. Un disparo en la cabeza. El tiro de gracia inconfundible del crimen organizado. Los familiares lo identificaron. Era Eric Garza, el tecladista, el fundador, el primer eslabón de una cadena musical que había cambiado la historia del norteño y del grupero en México y en el mundo entero. Lo habían asesinado, después de cobrar el rescate, después de que la familia pagó todo lo que pedían. Ese día, algo en la historia de Bronco se rompió de una manera que ninguna canción podría reparar. Pero lo que tal vez no sabes es que la tragedia de Eric no fue la primera, ni la última, porque en la historia de Bronco, el dolor llegó de todas las direcciones. Vino del asfalto de una carretera oscura, vino de una bacteria en la sangre de un hermano, vino de la traición de un hombre que había jurado amistad eterna. Hoy vamos a contar esa historia completa, sin atajos, sin maquillaje, como merece ser contada. Quédate. Para entender lo que le ocurrió a Bronco, hay que empezar donde todo empezó, en Apodaca, Nuevo León. No en un gran estudio de grabación, no en una ciudad cosmopolita con contactos y productores. En Apodaca, un municipio de la zona metropolitana de Monterrey que en los años 70 era todavía un lugar pequeño, de gente trabajadora, donde los jóvenes soñaban en grande pero con los pies sobre la tierra del norte. Fue ahí donde José Guadalupe Esparza, un chico de secundaria con más ambición que recursos, comenzó a reunir amigos para hacer música. Siempre me incliné por los nombres de indios. Recordaría años después con esa humildad directa que lo caracterizaba, y aunque con ese grupo nunca tocamos profesionalmente, nos sirvió para aprender a tocar con cajas de cartón. Cajas de cartón. Así comenzó lo que se convertiría en uno de los grupos más vendedores de la música regional mexicana en toda su historia. Los nombres fueron cambiando con el tiempo. Los Broncos de Apodaca primero, siguiendo la tradición norteña de incluir el municipio de origen en el nombre. Luego simplemente Bronco, una palabra corta, fuerte, fácil de recordar. Una palabra que sonaba exactamente como lo que querían ser. Los integrantes fundadores se fueron definiendo con el tiempo. Lupe Esparza en la voz, Javier Villarreal en la guitarra, su hermano José Luis, el legendario Choche, en la batería, y Eric Garza en los teclados. 4 jóvenes de Apodaca que se conocían desde la escuela y que compartían un sueño que en aquel momento parecía casi imposible. Su primer trabajo profesional lo tocaron en Agua Fría, un pequeño poblado cerca de Apodaca. Lo que les pagaron esa noche fue una cantidad que hoy haría reír a cualquier músico que llene el Auditorio Nacional. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de algo que ningún contrato puede comprar, la certeza de que esto era lo que habían venido a hacer. Tocaron en fiestas, en bodas, en cantinas, en cualquier lugar que les abriera las puertas. Grabaron su primer sencillo juntando ellos mismos el dinero del estudio, con esa independencia feroz que distingue a los que lo quieren de verdad de los que solo lo intentan. Juntamos un dinerito y regresamos al estudio y les dijimos, queremos grabar, y aquí está la lana. Contaron en una entrevista, y en esas palabras sencillas está condensada toda la filosofía de sus primeros años. Pero el camino al éxito nunca es recto cuando comienzas desde cero en el México de los años 70 y 80. Hubo puertas que no se abrieron, disqueras que los mandaron a esperar y los dejaron esperando. Malos tratos en las antesalas de los que decidían quién sonaba en la radio y quién no. Años de trabajo sin que el reconocimiento llegara a la velocidad que el talento merecía. Eric Garza,
el tecladista fundador, fue el primero en tomar una decisión que cambiaría el rumbo del grupo. A medida que Bronco comenzó a crecer y a salir de gira para promocionar sus discos, la presión sobre él se volvió insostenible. Su familia tenía un negocio de autopartes en Apodaca, un negocio que los necesitaba, que dependía de su presencia, que no podía funcionar con su encargado girando por todo el país detrás de una banda que todavía no había conquistado los grandes escenarios. Era joven, hijo de una familia acomodada de la región, con responsabilidades que el mundo del espectáculo no podía ignorar. La disyuntiva era cruel: la música o la familia, el sueño o el deber. Eric Eligio Quadars se alejó del grupo en 1986, cuando Bronco apenas comenzaba a despegar, y su lugar fue ocupado por Ramiro Delgado, un músico que venía de otra agrupación llamada Los Cazadores y que era amigo de Homero Hernández, el director artístico del grupo. Ese nombre, Ramiro Delgado, va a regresar a esta historia más adelante, con una fuerza que nadie en 1986 podría haber anticipado. Si este video te está enganchando, dale like ahora. Cada like ayuda al canal a crecer y asegura que esta clase de historias llegue a más personas que merecen conocerlas. Con Ramiro en los teclados y Homero Hernández como director artístico y alma creativa detrás del sonido, Bronco comenzó a convertirse en lo que la industria musical no estaba preparada para recibir: un fenómeno imparable. En 1985, el tema Sergio el Bailador, compuesto por el propio Lupe Esparza, sonó en las radios de toda la región y algo cambió. Era el tipo de canción que hace que la gente se levante sin pensarlo, que genera una energía colectiva que ninguna fórmula musical puede predecir ni replicar. El público lo reconoció de inmediato. A Sergio el Bailador le siguieron éxitos como Que no quede huella, Que te han visto llorar, Amor total, y luego vendría el tema que los catapultó a una dimensión que excedía cualquier expectativa razonable: Dos mujeres, un camino. Una canción que en 1993 se convirtió en el eje de una telenovela de Televisa protagonizada por Laura León y Eric Estrada, y que puso el nombre de Bronco en bocas y oídos de toda América Latina y de los Estados Unidos. Para entonces eran el grupo con mayor convocatoria del norte de México. Las arenas se llenaban. Los discos se vendían en cantidades que hacían hablar a las disqueras con el entusiasmo reservado para los grandes negocios. Se habla de cerca de 54 millones de copias vendidas en todo el mundo a lo largo de su carrera. Eran los reyes del grupero, y parecía que nada podía detenerlos. Pero ya el destino había comenzado a preparar sus primeras facturas. La primera llegó en forma de caos y sangre, mucho antes de que nadie pensara que algo así podía ocurrir. Bronco todavía no había alcanzado la cumbre absoluta de su fama, pero en Nuevo León ya eran una fuerza capaz de congregar multitudes que superaban cualquier previsión razonable. Esa noche tocaron en el Centro Social La Fama, un salón que tenía capacidad para 4,000 personas. 4,000, una cifra que en ese momento parecía suficiente. Era suficiente para la mayoría de los grupos que se presentaban ahí, pero no para Bronco. Llegaron 9,000 personas. El doble, más del doble. Una multitud que desbordó todas las previsiones y que convirtió el interior del salón en una trampa. Un salón alto y largo, sin ventanas y sin salidas de emergencia adecuadas, llenándose con una densidad humana que hacía imposible moverse con libertad. Las autoridades se vieron rebasadas. Y entonces alguien tomó la decisión más nefasta de aquella noche: disparar al aire para controlar a la multitud. 2 disparos. El pánico fue instantáneo. 9,000 personas intentaron salir al mismo tiempo por los mismos pasos. La estampida fue brutal. El aplastamiento inevitable. Cuando el caos terminó, había 7 personas muertas. Cientos de heridos. Los integrantes de Bronco no se enteraron de inmediato. Lo sacaron del lugar antes de que todo estallara. Se enteraron después, por las noticias, desde la distancia impotente que a veces impone el destino. El dolor que les produjo esa noticia fue tan grande, tan genuino, que no lo tradujeron en declaraciones ni en comunicados legales. Lo tradujeron en música. Compusieron la Cumbia Triste, una canción que cargaba el peso de ese recuerdo y que quedó como homenaje eterno a quienes murieron aquella noche queriendo escucharlos cantar. 7 personas que salieron de sus casas para ver a un grupo de música, y nunca volvieron. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque esta historia sigue, y lo que viene es todavía más difícil de escuchar. A pesar de esa herida, Bronco siguió adelante. Porque eso es lo que hacen los que están construyendo algo que excede su propia historia personal. Siguen. Y siguieron subiendo. Los 90 los encontraron en la cima de todo. El disco de oro recibido en Chicago,
Las giras internacionales. La telenovela con dos mujeres, un camino. La película propia, Bronco, la película, estrenada en noviembre de 1991 en Apodaca con un éxito que nadie podía negar. Pero en ese mismo año, durante ese viaje hacia el futuro que parecía no tener techo, el destino golpeó otra vez. Esta vez, directamente en el corazón del grupo. Era 1991. Todos los integrantes de Bronco viajaban juntos en su autobús oficial hacia Veracruz, donde tenían una presentación. Viajaban también con Homero Hernández, su director artístico, el hombre detrás del sonido, el arquitecto silencioso de mucho de lo que hacía a Bronco diferente. En algún punto del trayecto, el grupo se detuvo a comer en un restaurante al lado de la carretera. Cuando subieron de regreso al camión, la puerta trasera quedó mal cerrada. Solo mal cerrada. Un detalle insignificante, del tipo que ocurre 100 veces sin consecuencias y que esa vez las tuvo todas. Homero Hernández se recargó en esa puerta. Y cayó. Lo que siguió ocurrió en fracciones de segundo que sus compañeros recordarían para el resto de sus vidas con una nitidez que no otorga misericordia. Intentaron tomarlo de las manos. No pudieron. El autobús siguió moviéndose. Y Homero Hernández murió atropellado por el mismo camión en el que viajaban todos. Lo más brutal de lo que vino después fue la decisión que alguien tomó, en algún lugar entre el accidente y el destino de la gira, ocultarle la muerte de Homero a los integrantes del grupo durante horas, para que cumplieran con su compromiso en Veracruz. Bronco subió al escenario esa noche sin saber que su director artístico, su amigo, acababa de morir en una carretera. Tocaron frente al público, cantaron sus canciones, y solo después, cuando las luces del escenario se apagaron y el silencio tomó el lugar de la música, les dijeron lo que había ocurrido. Lupe Esparza lo describió años después con palabras que no necesitan adorno dramático. Su muerte fue una de las cicatrices más hondas que Bronco ha tenido. No hay manera de exagerar eso, porque era verdad, y así siguieron, con cicatrices que no se ven en los videos musicales ni en las entrevistas de promoción. Siguieron porque el show no se detiene, porque los contratos no se cancelan, porque el público no sabe lo que ocurre detrás del telón ni tampoco tiene por qué saberlo. Pero algo había cambiado, algo en el interior del grupo, en la forma en que cada uno de ellos miraba el futuro, comenzó a verse diferente después de la muerte de Homero. Para 1997, después de casi 2 décadas juntos, de millones de discos vendidos y de una popularidad que superaba cualquier sueño que hubieran podido tener como adolescentes en Apodaca, Lupe Esparza tomó una decisión que sacudió a todos. Quería intentar una carrera como solista. La separación de Bronco en 1997 fue uno de esos momentos que dividen el tiempo en un antes y un después. Los fans lo recibieron con la misma mezcla de incredulidad y dolor con que siempre se reciben estas noticias. El grupo que había definido una época, que había convertido el grupero en un género de alcance internacional, anunciaba su fin. Pero la separación trajo consigo un problema inesperado. Un problema que tenía nombre propio: Óscar Flores. Óscar Flores había sido representante de Bronco durante años, y durante esos años había registrado el nombre Bronco como marca, lo que significa que cuando los integrantes originales decidieron reunirse en 2003 para volver a tocar juntos, no podían usar el nombre que habían creado ellos mismos. El nombre que habían construido con cajas de cartón y con actuaciones en bodas de pueblo y con décadas de trabajo. Tuvieron que llamarse el Gigante de América. El Gigante de América funcionó. Siguió funcionando. Pero era como llamarse algo diferente. Como pedirle a alguien que responda a un nombre que no es el suyo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Puede alguien registrar el nombre de un grupo y quedarse con él cuando los creadores deciden separarse? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este tipo de conflictos legales destruye más grupos musicales de lo que la gente imagina. Fue durante esa etapa del Gigante de América cuando el año 2012 llegó para cobrarle a Bronco sus 2 facturas más dolorosas. En el mismo año, el primero fue Eric Garza, el primer tecladista, el que había estado ahí desde los comienzos, desde las cajas de cartón y los 50 pesos de aquel primer trabajo en Agua Fría, el que había tenido que elegir entre el sueño y la familia, y había elegido la familia, y había construido un negocio de autopartes en Apodaca mientras sus amigos conquistaban el mundo. Eric se había quedado en Nuevo León, y el Nuevo León de 2012 ya no era el Nuevo León tranquilo de los años 80. Era un territorio fracturado por la guerra entre el crimen organizado y el Estado, una batalla que no respetaba apellidos ni historias ni cuántos discos de oro habías ganado. Una batalla que llegaba a las puertas de cualquier comerciante que tuviera algo que perder.
El 3 de febrero de 2012, miembros de un cártel de narcotráfico secuestraron a Eric Garza junto con otros comerciantes. La familia pagó el rescate esa misma noche. Y los captores, con esa crueldad metódica que es la firma del crimen organizado en su versión más fría, se quedaron con el dinero y mataron a Eric de todas formas. Lo encontraron 7 días después en un terreno baldío. Un disparo en la cabeza, los ojos cubiertos con cinta gris. Tenía 56 años. La noticia de su muerte fue eclipsada en los medios internacionales por el fallecimiento de Whitney Houston, que ocurrió casi al mismo tiempo. La gran voz norteamericana ocupó las portadas del mundo. Y Eric Garza, el tecladista que había ayudado a construir uno de los grupos más grandes de la música regional mexicana, se fue casi en silencio. Pero sus amigos no lo olvidaron. No podían olvidarlo. Y apenas 8 meses después, mientras el dolor por Eric todavía estaba fresco, la segunda factura llegó. El 30 de septiembre de 2012, el grupo recibió en Chicago, Illinois, la noticia que nadie estaba preparado para recibir. José Luis Villarreal, Choche, había muerto. Choche, el baterista, el hermano de Javier, el más carismático de todos, el que hacía reír a los niños con el chocheman, el que había aprendido a tocar la batería de oído, sin teoría, sin academia, con ese instinto musical puro que no se enseña en ninguna escuela. El que con su personalidad desbordante había conquistado un lugar en el corazón del público que ningún otro integrante podría reclamar. Había sido una bacteria adquirida a través de una transfusión de sangre, según lo que se dio a conocer con el tiempo. Una infección que derivó en cirrosis hepática. No alcohol, como los rumores maliciosos de los primeros días intentaron insinuar. Una bacteria. El tipo de injusticia que el cuerpo sufre sin avisar, sin previo aviso, sin darle a nadie la oportunidad de esquivarla. Choche había dejado de hacer giras hacía más de un año porque la enfermedad le impedía viajar. El grupo siguió trabajando, como siempre había hecho frente a las adversidades, honrando su nombre en los escenarios. Y aquella noche de septiembre en Chicago, mientras Bronco tocaba frente al público, Choche se fue. Lupe Esparza lo recordó así. Me costaba mucho trabajo cantar esa noche. Se me hacía un nudo en la garganta. No podía creer que eso nos pasara. Que Bronco se estaba desintegrando. Ese es el peso de esa frase. No solo la pérdida de un amigo, de un hermano de escenario. La sensación de que algo más grande también estaba muriendo. Que lo que habían construido entre todos, con cajas de cartón y con sueños de adolescentes y con décadas de caminos y tragedias y glorias, estaba quedando reducido, pieza por pieza, a un recuerdo. Choche tenía 55 años. 2 fundadores perdidos en el mismo año. Eric asesinado por el crimen organizado. Choche consumido por una enfermedad que comenzó con una transfusión de sangre. Homero Hernández, el director artístico, aplastado por su propio autobús en una carretera oscura hacía más de 20 años. 7 fans muertos en una estampida que debería haberse evitado. Este es el balance que nadie cuenta cuando ponen 2 mujeres, un camino en una fiesta y todo el mundo canta sin pensarlo. Y sin embargo, ahí estaba Bronco. Todavía ahí. Todavía de pie. Todavía en los escenarios. En 2017 recuperaron finalmente el nombre. Después de 14 años llamándose el Gigante de América porque alguien había registrado lo que era suyo, el nombre de Bronco regresó a donde pertenecía. Grabaron el disco Primera Fila. Se presentaron en el Festival Vive Latino. Convocaron a artistas tan distintos como León Larregui y Cristian Castro. El mundo veía a Bronco como una leyenda que había sobrevivido a todo. Y en cierta medida, era verdad. Pero lo que nadie veía, o lo que nadie quería ver todavía, era la fractura que estaba creciendo por dentro. Ramiro Delgado llevaba más de 30 años en Bronco. 30 años. Más de 3 décadas compartiendo escenarios, giras, grabaciones, alegrías y tragedias. El mismo hombre que en 1986 había entrado a reemplazar a Eric Garza en los teclados, que había vivido todo lo que vivió Bronco como si fuera suyo, porque era suyo, que había atravesado la separación de 1997, el regreso bajo el nombre del Gigante de América, la recuperación del nombre en 2017. 30 años. Y Ramiro Delgado y Lupe Esparza eran compadres. No solo compañeros de trabajo. No solo socios de un proyecto musical. Compadres. Un vínculo que en la cultura del norte de México tiene un peso que va más allá de cualquier contrato. Nadie podría haber anticipado lo que vino a continuación. O tal vez sí. Si hubiera prestado atención a las señales que siempre están ahí.
en los silencios incómodos y en los gestos que se esquivan y en las conversaciones que terminan antes de llegar al punto de verdad. En 2019, Ramiro Delgado salió a los medios de comunicación con declaraciones que dejaron al mundo del espectáculo sin palabras. Su última actuación con Bronco había sido el 1 de marzo de ese año, y lo que describió de esa noche fue una imagen que dolía de leer. Dijo que se había sentido maltratado, no solo por Lupe Esparza, sino por sus hijos, que en el momento en que más necesitaba comprensión, estaba atravesando problemas serios de salud, con presión alta que lo afectaba de maneras que lo limitaban físicamente. Lo habían tratado como si fuera una persona más del grupo, no como el fundador que era. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el 1 de marzo, declaró Ramiro públicamente. Ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Yo creo que no es correcto. Inclusive me dijo, pasa por tu parte del dinero y se acabó. Me pagaron como si fuera una persona más, y yo soy el fundador del grupo. Esa frase, ese es el epicentro del dolor. Pero Ramiro Delgado fue más lejos, mucho más lejos. Reveló que en los últimos meses había comenzado a notar irregularidades en los depósitos que recibía, que los montos no correspondían con lo que Bronco cobraba por presentación, que las sumas que llegaban a su cuenta eran distintas de lo que él calculaba que debería recibir, que había contratado especialistas para que evaluaran el manejo de las finanzas del grupo y que Lupe Esparza se había negado a recibirlos. Las cifras que circularon en los medios hablaban de cobros por presentación que ascendían a $1,000,000. Denunció malos manejos. Denunció maltrato. Denunció que el hombre con quien había compartido más de 30 años de vida artística, su compadre, lo había desechado en el momento en que ya no era conveniente tenerlo. Interpuso una demanda legal. El mundo del espectáculo mexicano se paralizó. Lupe Esparza respondió, y lo hizo con esa contundencia de quien está acostumbrado a ser el eje alrededor del cual todo gira. Negó los malos manejos. Jamás hemos agarrado un peso más que no nos corresponda desde toda la vida de que tengo memoria que somos Bronco, declaró. Señaló que Ramiro nunca había querido ir con un médico especialista para que le diagnosticara correctamente su condición, que ellos mismos le habían sugerido buscar ayuda médica y que Ramiro se había negado. Llegó incluso a hacer una declaración pública que sonaba casi a llamado de paz. Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverla de la mejor manera. Compadre, la palabra que supuestamente lo une todo. Pero cuando le preguntaron si había posibilidad de reconciliación, la respuesta de Lupe fue fría como el norte en enero. Yo creo que hay veces que los puentes se rompen. Me hubiera encantado que no hubiera sido así como lo hizo. Y en otra ocasión, ante la prensa, con una firmeza que no dejaba espacio a la interpretación, nosotros somos Bronco y se acabó. La demanda legal siguió su curso. Los años pasaron. Las heridas no cerraron. Lupe Esparza confesó tiempo después que el conflicto con Ramiro lo había afectado profundamente, a nivel físico y psicológico, que había sido un golpe duro de que le costó recuperarse, que con el tiempo había aprendido a darle vuelta a la página, pero que no sentía ni odio ni afecto, solo la distancia fría de lo que ya no tiene remedio. La amistad de más de 30 años, la compadrazgo, todo eso había terminado en demandas y declaraciones ante las cámaras y en esa frase definitiva. Los puentes se rompen. ¿Qué queda de todo esto? Queda Bronco, todavía de pie, todavía en los escenarios, todavía convocando multitudes que cantan sus canciones como si el tiempo no hubiera pasado. Lupe Esparza sigue siendo el eje, rodeado ahora de la sangre nueva, músicos jóvenes que llevan la herencia hacia adelante. En cada concierto hay un momento donde el nombre de Choche aparece, donde el Sheriff de Chocolate o Chocheman o la Muñeca Flaca suenan como lo que son, canciones compuestas para que nadie olvide que detrás del show hay personas, hay historias, hay amores y pérdidas que ningún reflector puede iluminar del todo. Y Eric Garza, el primer tecladista, el que eligió quedarse en Apodaca, aparece también en ese inventario de memoria que el grupo mantiene vivo como puede. Pero hay algo que este recuento de tragedias deja en el aire, algo que resulta imposible ignorar. La pregunta sobre el precio real de la fama cuando eres originario del norte de México en las últimas décadas. Cuando la violencia del crimen organizado convierte el hecho de tener dinero, de ser reconocido, de tener un negocio exitoso, en una condición de riesgo que ningún éxito discográfico puede proteger. Eric Garza construyó su negocio familiar. Se quedó en su tierra.
y esa misma tierra lo devoró. El norte que los vio nacer, el norte que los aplaudió primero, el norte que les dio su carácter, su música, su manera de pararse frente al mundo con esa solidez que no se aprende en las grandes ciudades. Ese mismo norte los golpeó con una crueldad que no discrimina entre artistas y anónimos. Y la traición final, la del compadre, la del hombre de 30 años de historia compartida, llegó desde adentro, desde el lugar donde uno menos esperaría que llegara el dolor. Porque las traiciones de los extraños se anticipan y se resisten. Las traiciones de los compadres te agarran desarmado. Hay una imagen que resume algo de todo esto de una manera que ninguna entrevista ha capturado del todo. Es la imagen de 4 jóvenes de Apodaca, Nuevo León, tocando en un pueblo que se llama Agua Fría por 50 pesos, sin disquera, sin contrato, sin nadie que les garantizara que esto iba a llevar a alguna parte. Tocando porque sí, porque no sabían hacer otra cosa. Porque el norte es así, se trabaja hasta que algo funciona, y cuando funciona se trabaja más todavía. De esos 4 jóvenes, uno fue secuestrado y asesinado por el crimen organizado de su propio estado. Otro murió de una cirrosis provocada por una bacteria que entró en su cuerpo a través de una transfusión de sangre. Uno terminó en un juzgado, denunciando a su compadre de toda la vida. Y el cuarto sigue en los escenarios, con el peso de todo eso sobre los hombros, cantando las mismas canciones de siempre frente a públicos que no saben o no quieren saber lo que costó llegar hasta aquí. 54 millones de discos vendidos. 2 muertos, una demanda, un nombre registrado por alguien más, una estampida con 7 víctimas, un director artístico aplastado por su propio autobús en una carretera oscura. Este es el balance que nadie pone en los carteles cuando Bronco llega a tu ciudad. Y la pregunta que queda, la que no tiene respuesta fácil, ¿puede seguir existiendo algo que ha pagado un precio tan alto? ¿Puede el nombre de Bronco seguir significando lo que significa, cuando lo que está detrás de ese nombre es una acumulación de pérdidas que ninguna canción puede abarcar? Quizás sí. Quizás eso es precisamente lo que hace que todavía importe, que todavía convoca, que todavía hace que millones de personas canten sin pensarlo cuando suena la primera nota de 2 mujeres, un camino en cualquier fiesta de cualquier ciudad de cualquier país del mundo. Porque la música que sobrevive a la tragedia tiene un peso que la música que no la conoce nunca puede tener. Y Bronco lo conoce todo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Historias como esta requieren tiempo y atención, y el hecho de que las acompañes hasta el final es lo que hace que valga la pena contarlas. Dale like al video si esta historia te impactó, si aprendiste algo que no sabías, si sientes que el mundo del espectáculo tiene dimensiones que pocas veces se cuentan con honestidad. Cada like es una señal de que esta clase de contenido importa. Deja en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te golpeó. ¿La muerte de Eric Garza a manos del crimen organizado? ¿La pérdida de Choche el mismo año? ¿La traición del compadre? ¿O hay algo más en la historia de Bronco que sientes que faltó y que debería contarse? Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Y tú mereces conocerlas completas. Bronco comenzó con cajas de cartón y 50 pesos en Agua Fría, Apodaca. Lo que viene después nadie lo eligió. Pero lo que hicieron con todo lo que les cayó encima es lo que los convierte en algo más que un grupo musical. Los puentes se rompen, dijo Lupe Esparza. Y sin embargo, Bronco sigue de pie sobre las ruinas de todo lo que se rompió. Eso también es algo.